Queridos amigos, hermanos, es un privilegio poder siempre abrir la palabra de nuestro Dios para poder estudiar juntos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que hoy en el estudio de este tema, su Espíritu Santo nos pueda dirigir, que todo sea para su honra y su gloria y sea para nuestra propia edificación. Oremos. Padre Santo, te agradecemos que al estudiar ahorita este mensaje, tu Espíritu nos hable, nos inspire y sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un mensaje que particularmente a mí me llenó de mucho gozo, que me hizo sentir que podía ser utilizado en la causa de Dios. Encontré un propósito en mi vida y yo quisiera que al compartirles este estudio se logre exactamente lo mismo, una motivación extraordinaria para que tanto ustedes como yo podamos ser utilizados por nuestro Dios. Vamos a pantalla en este momento en nuestro tema titulado Cuando Dios pregunte, ¿qué le voy a responder? ¿Qué le responderé a mi Dios cuando Él me pregunte? Son interesantes los diálogos que nuestro Dios sostiene a veces con los seres humanos. Como quisiera yo, Dios, quisiera que hubiera tenido la oportunidad de escuchar la voz audible de nuestro Dios. Ha habido personas que han escuchado la voz audible, pero no necesitamos escuchar la voz audible cuando nosotros sabemos de que Dios nos ha dado su palabra y que su palabra es más que suficiente, es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Bien, el patriarca Job tuvo un encuentro con nuestro Dios y le ocurrieron cosas increíbles. Él no sabía que el enemigo lo estaba atacando, que quería minar su fe absolutamente. Él no sabía. Y tuvo tres amigos que durante todo ese tiempo que estuvo enfermo le estuvieron acosando y le estuvieron insistiendo de que él se encontraba así simplemente porque era un inicuo, porque se había apartado de Dios. Y el pobre Job, ustedes leen todo el libro de Job, es casi una tragedia, donde él insiste en su inocencia, donde él busca dentro de sí mismo a ver en qué me he apartado de mi Dios. Ustedes saben que perdió todas sus propiedades, ustedes saben que perdió todos sus hijos, ustedes saben que a lo mejor también perdió a su esposa, porque uno de los textos de la Biblia dice que la mujer cuando lo vio allá rascándose con una teca sentado en ceniza, le dijo, todavía retienes tu integridad, anda, maldice a tu Dios y muérete. Es increíble lo que esta mujer le dijo. Y después de estar batallando con sus amigos, tratando de contestarles, tratando de decir, yo quisiera que Dios me dijera en qué me he equivocado, si yo he tratado de ser fiel, yo he tratado de servirle, yo busco y no encuentro. Aquí es cuando al final del libro Dios aparece en la escena y le habla personalmente al profeta o patriarca Job y le hace una serie de preguntas impresionantes que las vamos a encontrar en el libro de Job. Y vamos a notar que Dios, argumentando con Job, le comienza a hacer preguntas del macrocosmos, o sea, del universo. Y luego le hace preguntas del microcosmos, de este mundo, de este planeta Tierra, aquí, del piso. Y dentro de las preguntas vamos a encontrar en Job capítulo 38, el versículo 4 al 7, que Dios le pregunta, o vamos a mirar desde el versículo 2 incluso. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le está hablando, como dice el versículo primero, desde un torbellino. ¿Se imaginan ustedes el viento soplando, el ruido y el pobre Job que ni se podía sostener? Y es Dios que le está preguntando, mira, te voy a hacer preguntas y yo espero que tú me puedas contestar. Si tú quieres entender todo lo que está pasando, por lo menos contéstame estas preguntas. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú? Le pregunta Dios. Cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Dime, ¿quién ordenó sus medidas? Si acaso lo sabes.
¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Dímelo. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿tú viste eso? ¿Tú sabes eso? ¿Tienes conocimiento de eso? Y el pobre Job, apenas en su terror allá, con su rostro pegado, me imagino en la ceniza, no se atreve a contestarle a Dios. No puede contestarle cosas del macrocosmos. Entonces Dios ahora, teniéndolo arriba en el macrocosmos, lo baja un poquito más, o mejor no lo baja, no. Lo sube un poco más todavía, más todavía. Dice en Job 38, versículo 31, imagínense, si no le puede contestar por la tierra. Ahora le dice, te voy a llevar un plano superior. Déjame preguntarte, ¿podrías tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O podrías acaso desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Contéstame. No, el pobre Jones se atrevía a levantar su cabeza y tratando de tapar completamente su cabeza ya en medio del polvo de la ceniza, ni le contesta a Dios. Y Dios dice entonces, viene la siguiente pregunta. En el capítulo 39, lo llevó hasta las Pléyades, hasta el Orión, hasta la hechura de la tierra, y ve que Job no le contesta, ahora lo lleva a cosas más simples de esta tierra. Y en el capítulo 39, versículo 5 al 7, le pregunta, bueno, te voy a poner las cosas más fáciles. Contéstame, Job. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Está preguntando por el asno. Y nosotros sabemos de que el asno es utilizado como un símbolo de la gente que no sabe nada. Vamos a decir los burros. Cuando se dice que alguien es un burro, tristemente utilizan esa expresión de bullying, de burla, están tratando de decir que es una persona sin inteligencia. Pues bueno, Dios le está preguntando a Job por el asno, por el burro montés. Dime, quién soltó sus ataduras al asno? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en los lugares estériles. Y luego dice en el versículo 7, el burro, el mulo, se burla de la multitud de las ciudades y no oye las voces del arriero. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes acaso quién echó libre al asno montés? El pobre Job continúa agachado allá en el polvo, quería que la tierra se lo tragara. Y sintiendo ese torbellino que le levantaba toda la ceniza y todo lo cubrió de ceniza el firmamento, el cielo o su contorno, escucha la siguiente pregunta. Dime una cosa, Job. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O le diste alas y plumas al avestruz? Ahora se lo está llevando al avestruz. ¿Y por qué le va a mencionar al avestruz? Porque es que el avestruz es impresionante. Dice, el avestruz es tan grande, tan altote, tan fuerte, pero es tan tonto el avestruz, que desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Y luego dice, se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque dice el versículo 17, le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Estamos hablando del animal más bruto, sin inteligencia de toda la tierra. Dicen las anécdotas que cuando el avestruz, que tan altote, tan grandote y tan fuerte, se ve en peligro, llega y con su pico hace un hoyo en la tierra y esconde la cabeza en la tierra para tratar de ocultarse de sus enemigos, de sus depredadores. Y no se da cuenta que está dejando todo el cuerpo tan inmenso fuera del hueco. Bueno, yo le estaba preguntando a Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse las plumas al avestruz? Y sabes, a ese animal yo no le di inteligencia. Contéstame algo. Y sabes una cosa, el avestruz, dice el versículo 18, luego que se levanta en alto,
se burla del caballo y se burla del jinete. El caballo pues es famoso por su inteligencia y no me digan el jinete. El animal más tonto de la tierra, sin inteligencia de la tierra, pareciera que se mofara, se burlara de los animales inteligentes y sobre todo el ser humano tan inteligente. Ante estas preguntas, Job no puede contestarle a Dios y él tiene que reconocer, Señor, solo tú sabes todas las cosas, solo tú eres digno, solo tú recibes toda la honra, solo tú recibes toda la gloria. Yo me pregunto a veces por qué Dios escogió a hombres y no escogió a ángeles para hacer la obra que estamos encomendados a hacer en la tierra. Ustedes se imaginan a un ángel llegando a una casa, golpeando la puerta y que casi se cimbra toda la casa. Y llegando tan gigantesco, agachándose para entrar dentro de una puerta y llegar a sentarse en la sala y empezar un estudio bíblico y las personas allí en la casa, ¿ustedes cómo creen que van a estar felices, contentos, chequeando el teléfono, haciendo otras cosas? No, están llenos de pavor, de terror. Y se imaginarían cuando el ángel pregunte, ok, ¿entendieron? Sí, 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 le van a entender. Entonces, ¿qué piensan? ¿Están dispuestos a aceptar lo que Dios dice? Yo me imagino que todas las personas con semejante ángel resplandeciente, tan altísimo, tan poderoso, van a decir, sí, 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 claro que sí, nosotros vamos a aceptar. Entonces, ¿por qué Dios no nos hizo las cosas más fáciles? ¿Por qué Dios no llamó ángeles para hacer la obra? ¿Por qué Dios no pone letreros en el cielo, luces extrañas donde aparezcan los textos y los versículos o lo que Dios quiera revelar? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Y por qué Dios escoge seres humanos? Por una simple razón. Y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 26 y versículo 31, en adelante, 26 al 31, 1 Corintios 1, va a darnos la respuesta. 1 Corintios 1, versículo 26 al versículo 31. Dice, pues mirad hermanos, miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego agrega, sino que a lo necio del mundo, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Están notando? A los necios del mundo. Créanme que cuando yo acepté el Evangelio a la edad de 21 años y tuve un poquito de conocimiento y vine a descubrir por qué Dios me había llamado, yo dije, Dios me llamó a mí porque soy un necio. Sí, a lo necio del mundo. Y me gozo en el Señor porque Él me escogió siendo un necio. Y vamos a ver por qué las razones. Dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo que no es, escogió Dios. Y a lo que no es, que no es nadie, que no tiene ni dónde siquiera caer ni muerto, a lo que no es, escogió Dios para deshacer a los que se creen que son algo. Y el versículo 29 dice, ¿y esto lo hizo Dios para qué? A fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire lo que Cristo es para nosotros. Cristo para nosotros es sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es la gran razón por la cual Dios escogió seres humanos. Porque cuando otra persona ve que alguien quiere un borracho, un sinvergüenza, un perdido, un criminal, un drogadicto, un don nadie, lo ve transformado por el poder del Señor, esas otras personas que podrían estar en alguna de estas categorías que mencioné dirían o dirán, oiga, si Dios pudo hacer esto con este señor, con esta señora, ¿por qué yo creo que también lo podría hacer en mi vida? Esa es la razón por la cual Dios escoge a la gente débil, a los que no es. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 12,
el versículo 9 dice lo siguiente: y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Entonces estamos notando de que cuando somos débiles, la persona más débil, el más enclenque, el más tullido, el más impotente de nosotros los seres humanos, cuando es usado por Dios, hasta el ángel más poderoso, como lo es Luzbel, huiría de su presencia. Porque Dios se goza en escoger a la gente débil. Dios se goza en escoger a la gente insignificante. Uno de los pasajes más impresionantes que yo haya podido leer en el libro de Deuteronomio es por qué Dios escogió a Israel. Dice en Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6. Dice, primero que todo, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Por eso Jehová tu Dios te ha escogido y te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego en el versículo 7 dice algo que es una cuchillada a la autosuficiencia. Esto lo tumba uno al polvo. La soberbia y el orgullo que podamos tener nos queda en ceniza, como al pobre Job. No por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Wow, eso es una palabra fea. ¿Usted qué siente cuando alguien se queda mirándolo a usted y le dice, usted es un insignificante? ¿Usted cómo se siente? Terrible. Que le digan a uno que uno es un insignificante, le están diciendo, usted es un piojo, usted es una pulga, usted es un pedacito de arena, usted no vale nada, usted es nadie, usted es un insignificante, no tienes valor, no tienes significado, no tienes nada, no tienes, a ver, ¿de qué te crees tú? Tú eres un insignificante. Wow, lo que Dios le dijo a su pueblo fue terrible. Y es que, pues tenía, hablando en términos sociológicos, pues tenía razón. Porque ¿quién era Israel? ¿Quién era ese pueblo que sacó de la tierra de Egipto? Era una nación de esclavos. Y en aquellos tiempos los esclavos eran insignificantes. Se compraban y se vendían. Y luego se tiraban. El amo podía hasta acabar con la vida del esclavo. Y los hijos del esclavo eran hijos del dueño, no eran hijos ni siquiera de él. Pertenecían al dueño. Luego el Señor le dice, Dios no te escogió porque tú fueras el pueblo más glorioso de la tierra. Usted no eran ni los egipcios, ni los asirios, ni los babilonios, ni los caldeos. No, no, no. Ustedes eran una nación de esclavos, una nación insignificantes. Pero después de que nos baja hasta el polvo de la tierra, les dice en el versículo 8, la razón principal por la cual Dios escogió hombres y no ángeles. Dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón. Porque Jehová os amó y porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por esas razones os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre y de la mano del faraón de Egipto. Entonces, mis hermanos, ¿por qué escoge Dios hombres y no escoge ángeles? Porque Él quiere escoger gente que no es gente insignificante para hacer de ellos príncipes y princesas del reino de los cielos, personajes muy importantes. Por eso es que el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, dice lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué tal les parece? Sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró. Somos de Dios dos veces. Primero porque nos creó, somos de Dios por creación y segundo, somos de Dios porque Él pagó el rescate. Él nos libró del secuestrador, nos libró del enemigo, nos libró del mal, del pecado. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué dice que somos uno, linaje escogido, dos, real sacerdocio, tres, nación santa, cuatro, pueblo adquirido por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estas razones? Dice, porque yo quiero
que ustedes anuncien las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice el versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, ustedes que no eran nadie, que eran nada, ahora sois el pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Dios nos escoge para que nosotros podamos anunciarle al mundo las virtudes maravillosas de nuestro Dios. Pero cuando Dios me pregunte a mí, como le hizo a Job, ¿qué le voy a responder? Cuando Dios me haga preguntas, dime tú, me pregunta Dios, ¿qué le voy a responder? ¿Qué me va a preguntar Él? Vamos a aprender una de las lecciones más maravillosas de todas las Sagradas Escrituras y es o son las lecciones de la zarza. Nosotros sabemos de que Moisés se acercó al monte de Dios y algo le llamó la atención de que allá en la montaña había una zarza y esa zarza, sin parecer fea, sin hermosura, estaba ardiendo. Oh, un incendio. No, pero algo estaba pasando. No se notaba humo negro, solo se veía una llama brillante y la zarza estaba intacta. Y Moisés se acerca y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy viendo acá? Y mis hermanos, cuando él se acerca, ustedes conocen la escritura, el Señor le dice a Moisés, Moisés lo llama desde la zarza y él se horroriza. Una voz de en medio de la zarza y le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra donde tú estás parado santa es. Yo soy tu Dios. ¡Wow! Tremendo. Moisés cayó desplomado al piso con su frente en la tierra. Se quitó las sandalias y empezó a escuchar las tremendas cosas que Dios le iba a decir. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no se le apareció en un cedro? No me van a decir que no habían cedros en aquellas montañas. Dios pudo haber plantado un cedro allí, pero no lo hizo. ¿Por qué Dios escogió una zarza en lugar de escoger un cedro? ¿O por qué no escogió un olivar? ¿O por qué no escogió una vid? ¿Por qué una zarza sin fruto, seca, reseca, llena de espinas, sin parecido, sin atracción? ¿Por qué escogió una zarza? ¿Y por qué el fuego de la presencia de Dios no estaba consumiendo la zarza? ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar una tremenda lección. Jesús, siendo el cedro de los cielos, el árbol más glorioso y maravilloso del jardín celestial, siendo cedro, se hizo zarza, se humilló, se negó a sí mismo y vino a la tierra y nació como una hierba del desierto sin parecer ni hermosura, dice el profeta Isaías. Y el Señor le está dando una tremenda lección a Moisés. La zarza que se humilla, el que se humille delante de mí podrá estar en mi presencia. Y yo, el mismo yo, Dios dice, yo mismo, que no consumo esta zarza, puedo hacer de ti lo mismo. Yo puedo utilizarte. Y mis hermanos, aquí comienzan las preguntas de Dios a Moisés. Ahora, hay algo interesante, mis queridos hermanos. Moisés está allí porque Dios lo va a llamar para ir a salvar a su pueblo. Es impresionante lo que pasó con el pueblo de Israel semanas después. Moisés conduce a un pueblo, lo saca de Egipto y son 600,000 personas mayores de 20 años, según dice Éxodo capítulo 12, el versículo 37, mayores de 20, 25 años, los saca de Egipto. 600,000 varones, esclavos todos, los saca de Egipto. No está contando la mujer ni los niños. Dios los libera. Pero la gran ironía de todo esto, que de los 600,000, solamente 2 entraron a la tierra de Canaán. Números 14:30. Es impresionante. Solo 2 de 600,000. Y vieron los milagros de Dios, vieron las obras maravillosas de Dios y sin embargo se perdieron. Por eso yo siempre he dicho que no basta ser religioso. No basta solamente creer en Dios, porque hasta el diablo cree y tiembla.
No basta ser miembro de una iglesia, necesitamos ser mucho más que miembro de una iglesia. Necesitamos ser parte del pueblo vivo de Dios. Necesitamos ser zarzas sobre las cuales repose el fuego celestial. Y mis hermanos, cuando Moisés sabe de que Dios lo está llamando, Moisés se siente muy incómodo, está aterrorizado. De por sí yo creo que él estaba en shock, porque viendo una zarza que no se quema y escuchando la voz de Dios potente, y el pobre Moisés allí agachado, escondiéndose, tapándose como Job también delante de Dios, cuando Dios le dice que lo va a mandar a predicar, a sacar a su pueblo, él le dice, Señor, esta gente no me va a creer, dice el versículo 1. Dice, aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, que eso es mentira de que Dios se te ha aparecido a ti. Entonces Dios le hace la primera pregunta y esa primera pregunta es para ti y para mí, hoy también. Yo le pregunto a Moisés, a ver Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y nosotros sabemos, hermanos, de que él dijo, pues, pues aparte de mi mano, pues tengo una vara. Y Dios le dice, toma la vara y tírala. Tírala al piso. Impresionante. Y se convirtió en una cobra. Y Moisés dio un salto hacia atrás. Y Dios le dijo, no tengas temor, agarra la cobra por la cola. Y cuando la agarró por la cola, se convirtió en una vara. Y luego le dijo después, mete tu mano, la mano sin la vara, mete tu mano dentro del seno de tu capa, dentro de tu seno. Y él metió la mano dentro de su abrigo, dentro de su túnica, y luego Dios dijo, sácala. Y cuando la sacó, estaba toda blanca, cubierta de lepra, y él se horrorizó, estaba leproso. Dios le dijo, no tengas temor, vuelve a meter tu mano dentro de tu túnica. Y metió la mano otra vez dentro de la túnica, y cuando la sacó, estaba limpiecita otra vez. Dios hoy en día nos hace la pregunta. Dios a ti y a mí nos ha escogido. Nosotros, los necios, los viles, los menospreciados, los que no éramos nada. Dios nos ha llamado a los insignificantes, a ti y a mí nos ha llamado. Él me llamó, yo lo entiendo y lo creo. Él me llamó. ¿Qué excusas le voy a dar a Dios para no ser usado por Él? Estoy cumpliendo la misión, estoy cumpliendo la tarea que el Señor me encomendó. O me siento muy contento, mi comodidad, Dios me protege, me rodea de todo, de sus ángeles, me ha prosperado la obra de mis manos, mis hijos son lindos, hermosos, acordémonos de Job. Dios nos pregunta, ¿qué tienes en la mano? Señor, es que no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo presupuesto, ahora es la pandemia. No, Dios dice, yo no te estoy preguntando que si tienes dinero, estoy preguntando es qué tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? Mis hermanos, nosotros conocemos la historia de la viuda. ¿Qué tenía la viuda en las manos? Solo un poquito de harina. Había buscado un palito por allí y tenía fuego para prender ese leño y en un sartencito allí hacer el último panecito allí, un poquito de harina que le quedaba, con un poquito de aceite lo amasó y se estaba haciendo un pancito para dárselo a su hijo y comer ella también un poquito y luego echarse a morir de hambre. Pero cuando el profeta Elías la vio, le preguntó, ¿qué estás haciendo, mujer? Le dijo, estoy aquí haciendo un poquito de pan para darle a mi hijo y para mí y para luego morirnos. Y entonces el profeta le dijo, no, no vas a morir. Hazme primero un pan a mí y luego comerás tú y tu hijo. ¿Qué tenía la mujer en sus manos? Impotencia, inutilidad, pobreza, miseria. Y sin embargo, Dios es capaz de tomar unas manos impotentes, llenas de pobreza, llenas de limitaciones, y puede hacer maravillas a través de esas manos. Y nosotros sabemos de que la mujer alimentó al profeta, a todo un varón, lo alimentó durante todo ese tiempo porque nunca se les acabó la harina y el aceite hasta cuando Dios dijo. Ahora, cuando David se va a enfrentar a Goliat, ¿qué tenía en la mano? ¿Una espada? ¿Una lanza? No.
No tenía una coraza, no tenía un escudo, porque nosotros sabemos de que Saúl, que era un hombre alto, el más alto de todo Israel, quiso ponerle su coraza y todo eso muy pesada para este muchacho. Y él se quitó de todo eso, dejó la espada y se fue a enfrentar al gigante. ¿Qué tenía en la mano David? Solo una piedra. 5 piedrecillas agarró. 5 piedras nada más. Y con esas 5 piedras dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mis hermanos, es que cuando tú y yo vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, las piedrecitas se convierten en armas potentes, omnipotentes. Cuando nosotros vamos en el nombre del Señor, somos omnipotentes porque vamos en el nombre del omnipotente. ¿Qué tienes en la mano? Le preguntó Dios a Sansón. Cuando los filisteos lo rodearon y estaba encerrado, ¿qué encontró? ¿Qué tenía en las manos? Solamente una quijada de burro. Y con una quijada de burro derrotó a una compañía de soldados filisteos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenía Eliseo en la mano cuando la comida, lo que estaban comiendo allí, se envenenó? Pues no tenía nada y los profetas le dijeron, ay, Eliseo, la comida que te íbamos, la sopa que te íbamos a compartir, por error le echamos una hierba y es venenosa, se envenenó, ahora no tenemos nada que comer ni nada que ofrecerte. ¿Qué dijo Eliseo? No se preocupen. Y tomando un poquito de harina, echó la harina sobre la olla envenenada y la sopa se sanó. Es que era una harina especial a prueba de venenos, no. Es que cuando tú y yo tenemos algo pequeño, por muy pequeño en las manos, y lo usamos para la gloria del Señor, cosas maravillosas ocurrirán. ¿Qué tenía el jovencito que estaba escuchando el sermón de Jesús? Que su madre lo había mandado, lo llevó, le dijo, lleva este mandado para tu padre para que coma, está en el campo trabajando, me lo imagino yo así, o tus hermanos y tu padre. Y el muchacho llevaba 2 peces y 5 panes. Y cuando le dijeron, ¿podrías darnos tus panes y tus peces para compartir a la gente? El muchacho dijo, bueno, es lo único que tengo y no es ni mío, pero bueno, yo lo doy. Dio ni siquiera lo que no era ni de él. ¿Qué tenía la viuda cuando entró al templo? Cuando todo el mundo entraba con tremendas ofrendas y sonaban en las alcancías del templo, en las cajas metálicas, eso hacía un estruendo en el templo. ¿Qué tenía la pobre viuda cuando entró al templo y Jesús estaba enseñando allí con sus discípulos y la gente, los pobres que estaban escuchándolo? Él llamó la atención a la gente, miren aquella viuda. Y aquella viuda llegó hasta la cajita de las ofrendas, el alfolí, y sacó allí con su mano temblorosa de su cuerpo, de su pecho, sacó un pañuelito y tenía 2 moneditas, 2 blanquitas, como decir, 2 pennies o 2 moneditas, las más baratitas, y echó las 2 moneditas, ¡tin, tin! Cayeron. Y yo creo que nadie ni volteó a mirarla porque, o a lo mejor la miraron porque era un ruido extraño, 2 moneditas nada más. Y Jesucristo dijo, esta mujer dio más que todos, porque ella dio lo único que tenía. ¿Qué tienes en la mano? Te pregunta el Señor. Limitaciones, entrégale tu limitación al Señor. Pobreza, entrégale tu pobreza al Señor. Ignorancia, entreguémosle nuestra ignorancia al Señor. Nuestra incapacidad, nuestra impotencia, lo que no somos, no tenemos nada. No tenemos ni nombre, Señor, pero todo esto lo ponemos en tu mano. Y qué maravillas podría hacer nuestro Dios. El Señor, en el capítulo 4, el versículo 11, le hace otra pregunta a Moisés. Porque Moisés, escuchando los argumentos de Dios, él ve que no haya cómo decirle a Dios, no, yo no quiero. Señor, lo que pasa es que se me lengua la traba, perdón, se me traba la lengua. Señor, yo soy tartamudo. Entonces en el versículo 11, Jehová le respondió, contéstame, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?
¿Quién te hizo la lengua? A ver, ¿quién te la hizo? Habla, dice el Señor. Yo estaré en tu lengua. Cuando Dios nos pregunte, ¿qué has hecho con el don del habla que yo te he dado? ¿Para qué utilizaste tu lengua? Saben ustedes que la palabra que sale de la lengua, las palabras tienen mucho poder. Cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros sabemos de que Dios, por el poder de la palabra, hizo los cielos y la tierra. El Dios dijo, aparezca el cielo, y el cielo apareció. Dios nos untó de nubes. Cuando Dios dijo, aparezca la mar o produzcan las aguas peces, Dios nos untó de escamas, ni se mojó las manos. Solamente el poder de la palabra y todo apareció. ¿Y saben que ese don también lo tenemos nosotros? Nosotros podemos decir palabras y con las palabras que decimos podemos traer vida a la gente o podemos traer muerte a la gente. ¿Cuánta gente a veces, cuántas personas a veces no han sido destruidos en su honra, en su reputación, en su vida por una declaración falsa de alguien, por la palabra falsa de alguien? Un testigo falso puede hacer que una persona se pudra hasta en una cárcel, solamente por el poder de la palabra, mal usado el poder de la palabra. Nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios y nosotros también por la palabra podríamos hacer maravillas. Con la palabra podríamos hacer que personas destruidas, derrotadas, lleguen a ser personas vencedoras, personas triunfadoras. ¿Quién te dio la boca? Pregunta el Señor. Y nos pregunta a nosotros, ¿quién te dio la boca? Noten ustedes que Josué un día, guerreando, batallando, comandando las tropas del Señor, se enfrentó contra los enemigos. Eran tantos los enemigos y la tarea era tan difícil que ya estaba a punto de ocultarse el sol. ¿Y qué hizo Josué? Josué hizo uso del poder de la palabra y dijo, en el nombre del Señor, luna detente en Ajalón, sol detente en Gabaón, y el sol y la luna se detuvieron, pero realmente la tierra fue la que se detuvo. Y el sol siguió alumbrando y se alargó el día, se alargaron las horas de luz y pudo derrotar finalmente a sus enemigos. ¿Cuánto poder tiene la palabra cuando tú y yo la pronunciamos en el nombre del Señor? Elías un día dijo, por el poder de Dios, yo declaro de que no lloverá por muchos años, varios años. ¿Y qué ocurrió? Habló y dejó de llover. ¿Cuánto poder tiene la palabra? Y esa palabra Dios la ha puesto en nuestros labios. Dios la ha puesto en nuestra lengua. Dios dice, ¿quién te dio la boca? Yo te estoy diciendo, ve a la gente, háblale a la gente. ¿Quién te dio la lengua? ¿Cómo estoy utilizando la lengua? Soy consciente de que hay mucho poder en la palabra, de que el poder no lo tengo yo, pero Dios me da el poder. Cuando Pedro y Juan se encontraron a un paralítico en la puerta de la Hermosa y el hombre les pidió una limosna, Pedro y Juan le dijeron, míranos, no tenemos ni plata ni tenemos oro, pero una cosa tenemos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cuánto poder tiene la palabra? ¿Quién nos dio la boca? Pregunta el Señor. ¿Quién nos dio la boca? Bueno, Moisés finalmente fue y sacó al pueblo. Y la siguiente vez en que Dios le habla a Moisés y Dios le hace una pregunta a Moisés, Moisés se quedó mudo. Mire la tercera pregunta que Dios le hace a Moisés. Está en Éxodo capítulo 14 y el versículo 15. Aquí encontramos al pueblo de Dios que ha salido de Egipto y ahora han caminado por el desierto y ahora han llegado frente al Mar Rojo. Y allí está el mar imponente delante de ellos y algo peor está pasando. Detrás de ellos ven a la distancia el polvo de los carruajes y de los caballos del faraón. Sabe que viene faraón con todo su ejército y viene a destruir. Y el pueblo se llena de terror y comienzan a gritar, a llorar. Oh, hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué tuvimos que salir de Egipto? Están desesperados y el pueblo le grita a Moisés y Moisés en su desesperación también, preso del pánico, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Jehová le dice a Moisés, mire la pregunta que le hace.
¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo a mí? Yo te di una orden a ti. ¿Por qué me estás preguntando a mí qué voy a hacer? ¿Por qué clamas a mí? ¿Cuántas veces nosotros no clamamos a Dios por una situación en la que yo ya sé lo que Dios me ha dicho que debo hacer? Y sin embargo, me veo un problema si estoy clamándole a Dios y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hago? Pero si Dios ya me había dicho lo que tenía que hacer, Él ya me había dado las instrucciones, Él se las había dado a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Noten ustedes lo que dice en el versículo 15 en la segunda parte, la última parte. Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Y lo único que te pido, Moisés, es que no les des un discurso para devolverles la confianza propia, el ánimo, no les des un discurso motivacional. No, yo no te pido que les des sermones, ni discursos motivacionales, ni discursos de autoestima. No, yo solamente te digo una cosa, sal de Egipto y marcha, camina, marcha. Mis hermanos, nosotros a veces estamos esperando de que el agua del mar se nos abra para poder avanzar. No, cuando Dios quite la pandemia, cuando Dios nos quite los problemas, cuando la situación mejore, cuando tengamos presupuesto, marcharemos. No, el Señor no me pide que hable de mis limitaciones, de nuestras limitaciones. Él nos pide a nosotros es que marchemos, que caminemos. Esa es la orden del Señor. No esperemos a que los problemas desaparezcan. Avancemos. Y cuando el pueblo de Israel metió los pies en el agua, cuando el pueblo comenzó a meterse en el mar, con los enemigos respirándoles en la nuca, ¿qué pasó con el mar? El mar se abrió. Pero Dios se encargó de ser fuego, columna de fuego, detrás de los israelitas para protegerlos de sus enemigos. Era luz para Israel, pero esa columna de fuego se convirtió en tinieblas para los egipcios. Dios nos dice, marchen. ¿Saben ustedes, queridos, cuáles son las cosas que nos están impidiendo marchar? ¿Saben ustedes por qué nosotros no estamos haciendo la obra que deberíamos estar haciendo? ¿Sabe por qué no marchamos? Porque es que, mire, lo que más nos paraliza son las dudas, es la murmuración, son las quejas. Porque a mí, porque pasó esto, porque mi familiar, todos los que estamos aquí, yo creo, todos hemos tenido por lo menos o un amigo, o un hermano de iglesia, o un familiar que ha fallecido por causa del coronavirus. A mí personalmente, yo he visto hermanos de mis iglesias falleciendo por causa del coronavirus. He sabido de amigos que han muerto por causa del coronavirus y en mi familia ya murió la primera persona por causa del coronavirus. Fue mi padre. Él murió por causa del coronavirus. Pero el Señor no nos está preguntando ahorita, pregúntame que por qué está pasando esto. No, no es nuestra responsabilidad preguntarle a Dios, Señor, ¿hasta cuándo el coronavirus? ¿Hasta cuándo esta pandemia? ¿Hasta cuándo esta situación? No, la orden del Señor es que marchad, marchad, marchad. Esa es la orden, marchad. ¿Pero qué es marchar? Marchar quiere decir desafiar las órdenes del gobierno mantengamos la distancia social, de que nos cubramos la cara con el tapaboca, de que usemos antibacterial. Nosotros no nos ha mandado Dios a violar lo que las autoridades nos están pidiendo que hagamos. Debemos respetar lo que las autoridades están haciendo, pero Dios dice, marchen, ¿cómo puedo marchar? Tú puedes estar haciendo la obra como a través del Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de textos. Hermanos, nada nos impide, aunque este mar se ha levantado delante de nosotros, un mar de coronavirus se haya levantado y viene la segunda y la tercera oleada, la única responsabilidad de nosotros es marchar, compartir el mensaje, no quejarnos, no dudar. Es impresionante la oración del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, el versículo 15 al 21. Notemos lo que dice el Señor allí. Señor, dice el Señor, Señor, yo no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y luego dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que te pido, Señor, es santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es la verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los he enviado. La orden del Señor es ir y predicar el evangelio. Marchen, marchen, marchen. No se detengan. Caminen, métanse con el agua hasta el cuello, avancen, sigan avanzando, porque ustedes y yo vamos en el nombre del Señor. Dice en el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, no por la palabra de ángeles. Dios no ha puesto a los ángeles a predicar, los ha puesto a ti y a mí. Pero es que yo no sé predicar. No, es que Dios no te ha preguntado si tú sabes predicar. Dios te ha dicho, ¿tienes lengua? Habla. Solo habla. Dilo a tu manera, pero dilo, marcha. Y dice el versículo 21, lo que Dios quiere es que nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, hermanos, la última vez que Dios hace una pregunta a Moisés, se la hace al borde de Canaán. Ya atravesaron el desierto y ahora están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y en Números capítulo 14 está la triste, terrible historia. Estaban al borde de entrar a Canaán, al borde. Después de que los espías, los 12 espías fueron enviados a la tierra de Canaán y se demoraron 40 días espiando aquella tierra. Cuando ellos regresaron con fruto de la tierra. Los racimos de uvas eran tan grandes y tan pesados que tenían que cargarlo entre dos hombres fuertes. Pero ¿cuál fue el reporte de todos estos espías? De los 12 espías menos 2. Los espías comenzaron a decir, sí, la tierra donde nosotros fuimos, ustedes pueden leerlo con calma, la tierra donde fuimos, una tierra hermosa, preciosa, fluye leche, hay muchas cabras, hay mucha miel de los dátiles, fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa, pero hay las torres, los muros son altísimos y la gente altísima, parecíamos nosotros pulgas, piojos al pie de ellos. Es una tierra tan tremenda que se traga a sus moradores. Cuando todo el pueblo, los 600,000 menos 2, escucharon esto, comenzaron a llorar, a gritar, a rasgarse las ropas y decir, hasta aquí nos trajo Dios para matarnos aquí. Había suficientes tumbas en Egipto, ¿por qué? Y comenzaron a llamar, ay, pobrecito nuestros niños que nos han nacido en el desierto. ¿Qué será de ellos? Pobres de nosotros, nuestros hijitos. Wow. Y estaban nombrándose líderes para regresarse a Egipto y estuvieron a punto de apedrear a Josué y Caleb, porque Josué y Caleb le dijeron a la gente, miren, versículo 9, nosotros los comeremos como pan a toda esta gente. Y ahí viene el dicho de que es pan comido. Josué y Caleb dijeron, no, hermanos, pero ¿cómo están diciendo esto? Tengan confianza. ¿No han visto lo que Dios ha hecho por nosotros a través del camino en el desierto? ¿No han visto cómo derrotó a los egipcios? ¿No vieron cómo Dios abrió el mar rojo? Dios puede entregarnos esta tierra. Esto ya es puro pan comido. Pero la gente no quiso escuchar. Y Moisés, desesperado, se quedó mirando a Dios y solamente le hacía así. Y mire la última pregunta que Dios le hace a Moisés. Está la cuarta. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Tremendo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros no creeremos en que Dios nos ha guiado hasta aquí? ¿Hasta cuándo nosotros no creeremos que Dios ha hecho maravillas, que Dios puede librarnos? Y el más grande de los milagros es la conversión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Jesucristo un día
dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Y eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés, ¿hasta cuándo? Y Moisés no supo qué contestar. Mira, hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser testificadores. Y no existe problema grande delante de Dios. Cuando tu problema sea muy grande, dile a tu problema cuán grande es tu Dios, dice el dicho por allí. Nosotros hemos sido llamados para testificar. El enemigo, nuestros enemigos, los problemas son pan comido. Nosotros vamos en el nombre del Señor, no tenemos nada que temer. Y sabe que Dios entonces, en el versículo 12 le dijo a Moisés, mira, yo los voy a herir de mortandad, los voy a destruir, y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero aquí está la figura de la que debe estar hecho todo creyente. Estamos cansados de que la gente nos tire la puerta, no nos conteste a los mensajes, no entran a la reunión de Zoom, tú les insistes, le mandas mensajes, ni te contestan, hasta se salieron del grupo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué te dice el Señor? ¿Sabes qué? Te voy a buscar un Zoom, un grupo de Zoom, gente mejor que la que tú tenías, y a esa gente, esa familia tuya que no quiere ni oírte, los voy a destruir y te voy a poner en una familia mejor. ¿Tú qué le vas a decir a Dios? Mire lo que Moisés le contestó a Dios. Cuando Dios le propuso, mira, te voy a dar un grupo mejor que el que tú tienes. Te voy a dar un pueblo mejor. A estos 599,998 varones que salieron de Egipto los voy a destruir con sus mujeres y sus hijos. Te voy a poner un pueblo mejor. Mire lo que Moisés le dijo a Dios. Mire, esta es la única vez que un mortal, un ser humano, se da el lujo de reprender a Dios. ¿Cómo? Dios fue reprendido, sí. Fue reprendido por Moisés. Wow, ¿cómo así? Y esto lo estoy diciendo con reverencia a mi Dios. Él sabe por qué lo estoy diciendo. Hermano, miren ustedes lo que Moisés le dice. Voy a entresacar algunas frases. A partir del versículo 13, Moisés le responde a Jehová y le dice, oiga, Señor, perdón, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a destruir a este pueblo y que me vas a poner un pueblo mejor que yo merezca? Señor, lo van a oír los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y el versículo 14, y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué van a oír? Que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo. ¿Sabe qué van a decir los egipcios? Y toda la gente que nos está mirando alrededor van a decir, por cuanto no pudo Jehová, no pudo Jehová. Jehová no tiene poder porque no fue capaz, porque Jehová no pudo meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, Señor, acuérdate que tú me dijiste un día ya en la gruta, me dijiste, Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y aunque de ninguno tendrá a ninguno tendrá por inocente siendo culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y los cuartos, te ruego que perdones ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Tremendo. Y es que esta es la segunda vez que Moisés reprende, entre comillas, a Dios. Ya Dios le había propuesto. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro, Dios le propuso que le iba a poner un pueblo mejor. Y el Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete, Señor, arrepiéntete de lo que estás diciendo. Señor, te pido que perdones a este pueblo, si no, ráeme de tu libro. Un hombre mísero mortal hablándole así a Dios, pero Dios en su corazón estaba sonriendo.
Esto es lo que yo quería Moisés, que Moisés revelara en sí mi carácter, el carácter de mi hijo, dispuesto a dar su vida por el pueblo, por el perdón del pueblo. Eso ocurrió en el monte Sinaí cuando el pueblo adoró el becerro de oro. Y ahora, justo antes de entrar a la tierra de Canaán, cuando Dios está dispuesto a destruir a todo el pueblo, Dios le contesta, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, está bien, yo he perdonado a este pueblo conforme a tu dicho. ¿Cuánto poder tiene un hombre que ha desarrollado el carácter de Dios, un carácter de amor, de misericordia, de bondad, de perdón? ¿Cuánto poder tiene una persona que utiliza estos atributos, estos dones, estas virtudes para salvar a la gente? ¿Cuánto poder tiene? Por eso es que en 2 el capítulo 5, el versículo 20, el apóstol San Pablo nos traza nuestra razón de ser como miembros del pueblo de Dios. En 2 5, 20 dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase. ¿Cómo así que Dios ruega? ¿Cómo que Dios rogando? Pues lo está diciendo Pablo. Es increíble que nosotros, que deberíamos estar rogándole a Dios, ahora las cosas se cambiaron, ahora es Dios el que nos está rogando. Increíble, pero ese es nuestro Dios. Un Dios que hasta el último instante insistirá contigo, insistirá conmigo y nos quiere usar ¿cómo? Como embajadores de ¿qué? De sus ruegos. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29, Dios ahora hace una pregunta, pero no se la hace a Moisés. Esa pregunta se la hace a sí mismo. Yo me imagino al Padre preguntándole al Espíritu Santo o hablando con el Hijo y Moisés escuchando la conversación entre ellos. Al ver tanta ingratitud de su pueblo, en Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29, Dios dice, ¿quién diera que tuviese este pueblo tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios dice, ¿quién diera? Cuando usted dice, ¿quién me diera que mis hijos se convirtieran al Señor? Esa es una pregunta, es una expresión con angustia, con dolor, con tristeza. O sea, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida para que sus hijos se salvaran o no? ¿Usted estaría dispuesto a perderlo todo con tal de que sus hijos lo tuvieran, se salvaran? Yo creo que sí. ¿Qué cosa no ha dado Dios para que todos seamos salvos? Vertió todo el cielo en un solo don. Dio a su hijo, a su único hijo Jesucristo en la cruz para que muriera por nosotros. Lo dio. Fue capaz de dar a su único hijo para que muriera en lugar de toda la raza pecaminosa. Y ahora nos da su Espíritu Santo para que more dentro de estos cuerpos inmundos, sucios y débiles. Pero Él quiere morar dentro de nosotros. Ha insistido en vivir con nosotros, como cuando estaba en el Edén, que caminaba con el hombre a la luz del día, como cuando puso su tabernáculo en medio del desierto y vagó con Israel, Dios vagando con el desierto, acompañándolos en el peregrinaje 40 años. Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros. Él dice, ¿qué más puedo dar yo por este pueblo? ¿Quién me diera que esta gente que anda diciendo que va a ser fiel, que me va a obedecer, que me van a temer, que van a escuchar mi voz? Dice el Señor, ¿quién me diera que fuera cierto lo que están diciendo? ¿Quién me diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos, sus hijos, les vaya bien? ¿Quién me diera eso? Queridos hermanos, Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú y yo seamos salvos. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, el versículo 25 al 27, Dios, en su gran anhelo de llevarnos al reino de los cielos, está dispuesto a hacer hasta lo imposible. Y una de las cosas tremendas que nuestro Dios va a hacer
es que Él nos va a lavar de todas nuestras inmundicias. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 hasta el versículo 27. Dios dice, os esparciré sobre vosotros agua limpia. Es Dios el que ejecuta la acción. Yo estoy dispuesto a lavarlos, a bañarlos, pero déjense lavar, déjense bañar, entréguense a mí. Entréguense, bautícense, sean lavados vuestros pecados en el bautismo, déjense lavar, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo los quiero limpiar, los quiero higienizar, quiero utilizar el mejor bactericida a prueba de todos los coronavirus, a prueba de todos los ídolos y maldades del mundo. Yo los quiero limpiar. Y no solamente los quiero limpiar, dice el versículo 26, les quiero dar un corazón nuevo. Yo, Dios dice, les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren a Dios. ¿Quién me diera a Dios que esta gente me permitiera hacer esto? Es que Él no puede violar nuestro libre albedrío. Él nos da la oportunidad de escoger. Él dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Por qué pereceréis, oh pueblo mío? ¿Por qué? Y dice, no solamente los quiero lavar y cambiarles el corazón y ponerles un corazón nuevo, sino que dice el versículo 27, y voy a poner dentro de vosotros mi espíritu, mi propio espíritu, dice Dios, para que puedan andar en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Queridos hermanos, amigos, Dios puede provocar en nosotros todo esto. Ay, pero ¿cómo hago yo para ser fiel? No te preocupes. Deja que el Señor te lave. Deja que el Señor te cambie el corazón. Esa es la obra que Él puede hacer. Y Él va a permitir que su Santo Espíritu esté dentro de ti. Y sabe que cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo entre nosotros? Ahí lo dijo. Haré que guardéis mis mandamientos. Por eso es que en San Juan capítulo 14, el versículo 15 y versículo 16 registra la respuesta que nosotros debiéramos tener para con nuestro Dios. Si me amáis, dice el Señor, guardad todos mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17. O sea, esto es un asunto de amor. Si Dios pregunta, ¿quién me diera que tú fueses fiel, que tú fueses temeroso, que tú me amases? ¿Quién me diera que tú me obedecieses a mis mandamientos? Si Dios lo ha hecho ya todo por mí, lo único que yo puedo hacer es decirle, Señor, yo ni puedo darte mi corazón, pero tómalo por mí. Yo no puedo obedecerte, pero obedece en mí. Señor, como Pedro le dijo al maestro después de que lo negó 3 veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Es lo único que Dios nos está pidiendo, que con dolor en nuestro corazón, con sentimiento, le digamos, Señor, yo te amo. Y por eso, como yo te amo, yo quiero ser usado por ti. Entonces, concluyendo el tema, hermanos, si Dios me pregunta, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué le voy a decir? Señor, aquí están mis manos. No tengo nada. O tengo esto o aquello, lo que sea. Señor, ten en mis manos, yo quiero que ser tus manos, úsame. Si Dios me pregunta qué tienes en tus manos, debemos de contestarle, Señor, lo que tengo en mis manos es disposición de servirte. Si Dios me pregunta, ¿quién te dio la boca? Yo tengo que contestar, Señor, tú me diste la boca. Y aunque se me trabe la lengua, aunque yo tartamudee, yo quiero hablar, porque en mi lengua tu palabra es capaz de crear, de producir vidas nuevas. Señor, cuando tú me preguntes por qué clamas a mí, yo te voy a decir, Señor, yo no te estoy clamando a ti. Acepto lo que está pasando y simplemente marcho. Marcho con mi familia, marcho con mis hijos,
marcho con mi iglesia, aunque sea muy grande el mar, marcho. Y cuando Dios pregunte hasta cuándo, nosotros le diremos, Señor, lo que tú nos has puesto es pan comido. Sí, las montañas son altas, las torres son altas, la gente es muy grande, la tierra se traga a sus moradores, pero todo esto es pan comido, porque yo no voy con mi poder, sino voy en tu nombre. Esto ya está vencido. Y cuando Dios pregunte, ¿quién me diera que me amaras y que me obedecieras? Dile, Señor, yo te amo, úsame. Quisiéramos decirle eso a nuestro Señor. Estas son las grandes lecciones que nosotros podemos aprender en estas preguntas que el Señor a Moisés desde el monte Hebrón, desde el monte Santo hasta los bordes de Canaán. Y estas son las preguntas que el Señor nos hace. ¿Qué le contestaremos? Quiera Dios que podamos ser utilizados por Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta hora porque nos permitiste compartir la palabra. Señor, úsanos. Señor, impúlsanos. Señor, guíanos. Señor, Espíritu, mora dentro de nosotros. Sé nuestro fuego interior. Y Señor, haznos zarzas para que tu fuego no nos consuma. Permite, Padre, que podamos cumplir con la tarea que nos has encomendado, hacer la parte que nos corresponde. Te ruego, Señor, la bendición para todos, la gran bendición para todos aquellos que dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que la bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Dios les guarde.